Lo que vamos a hacer va a ser básicamente leer la palabra del Señor, el mensaje que el Señor tiene para compartirnos el día de hoy, ¿sí? También quiero dar la bienvenida a mi primo, Luciano, que esta mañana nos está acompañando, nos está visitando. Que el Señor te bendiga, Luciano, que sea propicio a vos en este día también. Que el mensaje del Señor llegue a nuestros corazones. Quisiera que comencemos nuestra lectura de hoy en Isaías 40:26. Isaías 40:26. Y dice así: levantad vuestros ojos en alto y mirad. ¿Quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Sí? ¿Quién es este que tiene dominio de todas las cosas? Nosotros cuando nos ponemos a pensar en esta palabra, ¿no? Dominio, dominio. Y el Señor tiene dominio de todo. Y acá está hablando de los hijos de Dios, del ejército, de las estrellas, de los ángeles, de que cada uno el Señor lo comprende y lo conoce por su propio nombre, ¿no? Y Él tiene el dominio y habla de fuerza, ¿no? Fuerza y dominio. Ahora, me pongo a pensar, ¿no? Un poco, en estos días estuvimos meditando con mi esposa también acerca de esto. Dominio, fuerza. Para poder tener un gobierno, se requiere un dominio o un territorio, se requiere también una fuerza para sostenerlo, para tener orden público. Y nosotros conocemos eso, ¿no? Porque conocemos también la coerción. Es decir, el sistema que nos obliga a tributar, a guardar determinadas leyes, determinadas normas, ¿sí? Y nosotros conocemos eso. Las fuerzas policiales también, ¿sí? Todo ello básicamente nos coercionan a mantener cierto orden en nuestra sociedad. Si alguno no quisiera participar de aquel orden, sería coercionado por las fuerzas, ¿sí? Porque estamos dentro de un dominio, dentro de un dominio. Y aquí dice, ¿no? Este versículo: tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Quisiera que vayamos a Salmos 89:9. Salmos 89:9, y alguien que busque Lucas 4:39 también. Y aquí vuelve la palabrita esta, dominio, ¿verdad? Salmos 89:9 dice: tú tienes dominio sobre la bravura del mar, cuando se levanta sus ondas, tú las sosiegas. Y Lucas 4, versículo 33, en Lucas 4, versículo 33, se nos relata cómo Jesús cumplió con esta profecía, con este salmo, ¿no? Que era una profecía mesiánica, ¿sí? ¿Cómo sabemos eso? Y bueno, porque nosotros vemos que Jesús la cumple, ¿sí? En Lucas dice
que se levantó una tempestad, ¿sí? Lucas 4:33, si no me equivoco. No, perdón. Puede ser que sea Lucas 9, perdón. No, ya les digo, perdón, un segundito. Lucas 8:22, a ver, ahí está. Bien. Bueno, ahí vemos cómo el Señor Jesús eh, calma, ¿no? Calma la tempestad, ¿sí? Ellos le dijeron en el versículo 24, ¿sí? Maestro, perecemos, ¿sí? Y Jesús, que estaba dormido en ese momento, se despertó y dice, reprendió a las olas y cesaron y se hizo gran bonanza, ¿sí? Y fíjense que el versículo 25 ellos se admiran y dicen así, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? En Salmo decía que cuando se levantaban las tempestades, dice, Salmo 89:9, tú las sosiegas, tienes dominio sobre el mar. Y cuando las ondas se levantan, tú lo sosiegas. Y Jesús cumple eso. Estando con los discípulos, cumple. Pero hay muchos más, ¿no? Porque, por ejemplo, en Salmos dice, Jehová, el que camina sobre las aguas, el que abre sendas, dice, sobre las aguas, ¿no? Y nosotros después lo vemos Jesús caminando sobre las aguas. La naturaleza parece ser obediente a la palabra del Señor, a lo que el Señor le diga. Cálmate, calla, enmudece y se hace una gran bonanza. ¿Sí? Ahora, a mí me llamó la atención algo que está en Gálatas. En Gálatas, eh, Gálatas 5, hablando de los frutos, ¿sí? Hablando de los frutos del Espíritu, en el versículo 22, eh, vamos a ver que hay uno de los frutos del Espíritu que es llamativo porque ahí habla de dominio propio, ¿sí? O templanza, lo traducen también eh, algunas versiones, ¿verdad? Si alguien lo encontró y lo quiere leer, sí. No hay ley. Es decir, dentro de los frutos, el primer fruto, el más importante, ¿cuál será? El amor, por supuesto, ¿verdad? Porque va a ir desprendiéndose todos los demás, ¿sí? Pero principalmente hay uno que a mí me llamó la atención, que es este que dice dominio propio, dominio propio. Y quisiera que leamos algunos versículos que hablan de esto. El Señor tiene dominio, dice, sobre todo, sobre la tempestad, sobre la naturaleza. La naturaleza le obedece al Señor, ¿sí? Pero cuando nos dan los frutos del Espíritu, el Señor no dice dominio del Señor, sino que dice dominio propio, hermano. Interesante eso. El Señor podría ejecutar
su dominio sobre nosotros, pero el Señor quiere que nosotros tengamos dominio propio. No ejecuta ese dominio sobre nosotros. Lo podría hacer. Y nosotros nos sujetaríamos inmediatamente a lo que Él diga, porque Él es nuestro creador y Él el que tiene dominio sobre todas las cosas. Pero no lo hace. Y entonces, como fruto de ser hijos de Dios, fruto de su espíritu, nos da la capacidad de tener dominio propio. De tener un dominio propio. Y ¿saben otra cosa muy interesante? De que ese dominio esté en armonía con Él. El dominio esté en armonía con Él. Leamos, por favor, Proverbios 16:32 y después Proverbios 25:28. (16:32). Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea, tiene dominio de su espíritu, que el que toma una ciudad. Tener dominio propio, hermano, es fundamental. De hecho, vamos a ver más adelante que a Félix, que es uno de los procuradores, un gobernante de la época del apóstol Pablo, el apóstol Pablo cuando diserta y habla con él, le habla de dominio propio. ¿Y a qué se debe eso? Es que los gobernantes tenían que tener una cierta calidad de dominio propio para poder ser tenido en cuenta o para que se le pueda dar un reino, porque si no, el que no tiene dominio propio pierde todo. Pierde todo. Por eso es que acá nos dice, es mejor el que tarda en airarse. Incluso fíjense, ¿no? Qué fácil que somos como seres humanos de airarnos, de enojarnos, ¿no? Y algunos hasta llegan a ser como, no sé si escucharon alguna vez términos que dicen, es chispita, dicen, ¿no? Chispita, ¿qué quiere decir? Que hace, tiene la mecha corta, ¿no? Explota, ¡pum! Rápido, explosivo, ¿no? Y realmente, lo que Dios quiere es que nosotros demostremos nuestro dominio propio manejando las situaciones de estrés, de enojo, o que podrían enojarnos en corto plazo, y que tengamos la templanza requerida para analizar las situaciones. En este caso, fíjense que es mejor que tomar una ciudad y decir, sí, yo puedo conquistar toda una ciudad, pero si yo no tengo dominio propio, hermano, en un ratito pierdo todo. ¿Sí? Es más, es más fácil, es más fácil conquistar una ciudad que conquistarme a mí mismo, conquistar mi propio espíritu. ¿Sí? Leamos también acá en Proverbios 25:28, una situación muy similar. Como una ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Hace lo que quiere. De paso, siempre estamos hablando con los chicos, ¿no? En los cultos, en casa, la importancia de no hacer siempre lo que uno le apetezca, lo que uno quiera. De no hacer siempre lo que uno desea en su corazón, porque lo que uno desea en su corazón no siempre es bueno. Por eso dice que aquella persona que no tiene rienda, ¿sí? Es como una ciudad sin muros. Son las circunstancias, son los gustos, son las pasiones, son las cosas que le llegan, las que dominan su alma. Él no se puede dominar.
Como si entraran, invadieran la ciudad. Puede invadir hoy día un grupo, el otro día puede invadir el otro día puede invadir el otro, porque la ciudad no tiene un muro de contención. El dominio propio es un muro de contención para que nosotros no hagamos lo que queramos. Y por eso el Señor nos ha dado un dominio, un territorio. Ese territorio está aquí, en nuestra propia mente. Y somos nosotros los que dominamos allí. Él no va a entrar en ese territorio porque Él respeta nuestro dominio. Pero nosotros tenemos que tener dominio para que no sean las circunstancias, no sea Satanás el que nos obligue y nos domine. ¿Sí? Vamos a leer también 1 Corintios 6, el versículo 12. ¿Qué dice allí? Ahí está. Hermano, el Señor me da como lícito, por decirlo así, que puedo hacer cualquier cosa. Pero no todo lo que me viene a mí para hacer me conviene realmente. Y yo no debería dejarme dominar por ninguna, por más cosa buena que sea, hermano. Hay cosas que son buenas, pero no deben dominarme. Y esto es algo que nadie puede entrar en la mente de otro para ayudarle a otro a que se gestione, por decirlo así, estos asuntos. Pero el único que puede entrar en el corazón de la persona y ayudarle a gestionar este asunto del dominio propio es Dios. Y su palabra nos ayuda a que nosotros seamos conscientes de este asunto. Yo no me dejaré dominar por ninguna, ¿sí? En uno de los consejos que el apóstol también da acerca de esto, en Gálatas 5:16, dice, el apóstol dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque no todo nos conviene, hermanos. Hay situaciones que no convienen y hay situaciones que nos pueden dominar desde afuera, en vez de tener nosotros un dominio propio, dominarnos desde afuera. De paso, nunca debemos hacer la afirmación de que son los demás los que dominan mi mente. Por ejemplo, me hace enojar, ¿no? Me sacó. ¿Escucharon eso? ¿Eh? No, me sacó. Es el otro el que tiene dominio sobre mí. Al afirmar que es las circunstancias o otra persona la que está produciendo algo sobre mí, yo lo que estoy diciendo es que yo no me domino, sino que son las circunstancias, las demás personas, las que tienen dominio sobre mí. El apóstol Pablo dice, yo no me dejaré dominar por ninguno. Ninguna circunstancia, hermano. Ninguna persona tiene poder para decirme a mí lo que yo debo hacer. Yo puedo tomar consejo de las personas, tomar consejo de la palabra de Dios, pero no, eso no me va a dominar a mí. El dominio es propio. Me enojo porque quiero. Me saco porque quiero. Me molesta porque he aprendido a que ciertas circunstancias me tienen que molestar a mí. ¿Es muy difícil de entender esto? Seguramente que sí. Pero ni siquiera Dios toma el dominio por la fuerza. El dominio lo tengo que tener yo. El dominio lo tengo que tener yo. Hermanos, vamos a leer algunos versículos más. Fíjense que nosotros para poder conseguir este dominio debemos luchar. Nosotros no podemos, no deberíamos pretender que esto se dé de manera natural porque nosotros tenemos dos naturalezas. El apóstol Pablo explica, ¿verdad? Tenemos una naturaleza carnal y tenemos una naturaleza espiritual y dice él que está en medio de esa lucha. Con mi mente, dice en Romanos, dice, sirvo al Señor, pero con mi carne, a los deseos de la carne, ¿no?
Y el apóstol dice, no satisfagáis los deseos de la carne, los cuales son enemistad contra Dios. Andad pues en el espíritu, dice, ¿no? También. Ninguna condenación hay para quienes. Para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos? Los que no están en los deseos de la carne, los que no andan en el deseo de la carne, sino en los deseos del espíritu. Es decir, muy fácil, pero hay una lucha, no puede ser esto sin lucha. Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9, versículo 25. Sí. Incorruptible, ¿verdad? Es decir, allí está hablando desde el versículo 24, dice, no saben que los que corren en un estadio, es decir, está hablando de los Juegos Olímpicos, me imagino de las carreras, ¿no? Que harían por allí, las maratones y demás, ¿verdad? Ya deben haber sido famosos en aquella época, dice, no saben que los que corren en el estadio toda la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis, dice, está comparando, ¿no? Debemos correr para ganar el premio. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Por qué corona, hermano? ¿Quiénes usan corona? Los reyes. ¿Y por qué usan corona? ¿Por qué no, por qué no nos ponemos el casco de albañil, verdad? No usan eso, ¿verdad? ¿Por qué corona? Poder. Corona y cetro, hermano, símbolo de jerarquía, de poder. Corona y cetro es poder. Es territorio, es dominio, es ser soberano. Corona y cetro son símbolos de poder y de soberanía. Pero si a mí me dominan las cosas, ¿cómo voy a tener una corona, hermano? Si son las circunstancias las que me están dominando a mí, ¿cómo yo voy a poder tener una corona? Corona tiene el que tiene soberanía, el que tiene poder. Lucha para aquello. Estos luchan, dice, para obtener una corona ¿de qué tipo? Corruptible, que perece. Nosotros luchamos para tener dominio. ¿De qué? De nosotros mismos. Y nosotros cantamos esa canción, ¿no? De que aquellos, dice, miles y millones, dice la canción, ¿no? Ante ti se postran, echan sus coronas. ¿Por qué, hermano? ¿Qué es lo que tenemos que tener? ¿Por qué necesitamos tener dominio propio? Porque necesitamos tener dominio propio para poder permitir tener el mismo dominio con el Señor, el mismo dominio con el Señor en nuestra mente. ¿Por qué? El Señor dice que nos sentaremos con Él en su trono. Porque vamos a tener el mismo dominio. Las personas que luchan de todo se abstienen. Vamos a ver también
este mismo ejemplo en el versículo 27. El apóstol, ¿qué dice? Claro, porque lo que está haciendo el Señor es darle un tiempo de gracia. En ese tiempo de gracia, hermano, nosotros tenemos que lograr tener dominio propio y armonizar nuestro dominio con el de Él. Entonces, durante todo este tiempo que nosotros tenemos en esta vida, básicamente lo que tenemos que hacer es eso, armonizar con su palabra, armonizar con su dominio, porque si no, todo lo que no esté dentro del dominio del Señor, perecerá, ¿me entiende? Y entonces el apóstol dice, yo tengo que, ¿qué tengo que hacer? Y da un ejemplo, ¿no? Golpeo mi cuerpo y lo pongo, él lo domina a su cuerpo y lo somete al dominio suyo. Y ese dominio suyo coincide con quién? Coincide con el del Señor. Vamos a ver Romanos 11:34. Romanos 11:34. ¿Quién entendió la mente del Señor? Dice ahí el apóstol. ¿Quién fue su consejero? Vamos a ver este mismo pensamiento que el apóstol nos abre acá en la epístola de Romanos. Y lo dice también en 1 Corintios 2:16. ¿Qué dice allí? Porque ¿quién conoció la mente del Señor o quién le instruirá? ¿Dice lo mismo, sí o no? ¿Y qué dice después? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que si nosotros tenemos la mente de Cristo, hermano, y tenemos dominio propio, ¿el dominio de quién es en realidad? El problema es que nosotros no tengamos la mente de Cristo, entonces. Hay gente que tiene autocontrol, pero no tiene la mente de Cristo. Nosotros debemos tener autocontrol y la mente de Cristo. Y entonces, hermanos, tendremos la corona, porque es la misma corona del Señor. Estaremos de acuerdo con su voluntad en todas las cosas que Él nos diga en su palabra. Podremos permitir el día de mañana que el Señor ponga allí una coronita, ¿verdad? Y sin ningún problema pondremos nosotros nuestros coronas a los pies del Señor. Porque tenemos la mente de Cristo y opinamos lo mismo que Él. Y si pedimos, dice en otros pasajes de la Escritura, conforme a su voluntad, Él nos dará todo. El problema es que no podemos, hermano, si nosotros no estamos en armonía con Él. Y quisiera terminar algunas cositas, hermano, leyendo algunos versículos en segunda de Pedro 1:5. Segunda de Pedro 1:5. El apóstol aquí viene hablando del conocimiento del Señor. El versículo 3 viene hablando del conocimiento del Señor. Y viene hablando también de que ese conocimiento del Señor nos ha ido preparando, nos ha ido capacitando, ¿sí? Nos hizo huir de la corrupción, dice, del mundo, y encima explica por qué viene la corrupción del mundo, dice a causa de la concupiscencia. Bueno, en el versículo 5 nos da las claves de este crecimiento, y entre uno de ellos está el dominio propio. Fíjense, vosotros dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe excelencia o virtud. Trate de ser excelente, hermano. ¿Tiene fe? ¿Tiene fe en la Escritura? Bueno, ahora trate de ser excelente. Busque la excelencia. ¿Por qué se queda allí
20 años sin progresar. Busca la excelencia. Si tienes fe, hermano, busque la excelencia. No puede dominar su carácter, busque la excelencia primero, porque primero hay que buscar la excelencia. Luego de allí, entonces busque conocimiento. Hay personas que creen que no es importante el conocimiento. Primero es la fe, hermano, porque sin fe no se puede nada. Crea en la palabra del Señor, tenga fe en ella, busque la excelencia, comprométase a sí mismo y diga, voy a buscar la excelencia. Luego, busque conocimiento. El conocimiento hará que todas estas cosas vayan creciendo. No crea que conoce todo. Nos vamos haciendo cada vez mayores y nos vamos dando cuenta lo mucho que no conocemos y lo mucho que necesitamos conocer. A este conocimiento debemos añadirle dominio propio, hermano. Esto se logra con trabajo y con esfuerzo, ¿sí? Y si usted tiene dominio propio, ahora agréguele aquello, paciencia, la paciencia. Lo que produce paciencia muchas veces son las dificultades. Debemos añadirle a este dominio propio paciencia. Y teniendo dominio propio, paciencia y conocimiento, piedad. Podemos decir que somos piadosos si hemos recorrido este escalón, ¿sí? Y luego podemos decir que tenemos afecto fraternal, afecto de hermano. Y a este afecto fraternal le nacerá el amor verdadero. Hay quienes pretenden tener amor verdadero, pero no tienen dominio propio, ni tampoco tienen paciencia, ni pueden ejercer nada en ninguna clase. Pero se jactan de un amor que no es verdadero, por supuesto, porque no han recorrido por esta escalera. ¿Sí? Y dice el apóstol que si estas cosas están entre vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos, ni sin fruto, ¿en cuanto a qué? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo no es teórico, no es solo por la letra, es una experiencia. Y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es tener la mente de Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a conseguir dominio propio.